Buenos días, estimada maestra y compañeros. El día de hoy sean bienvenidos al conversatorio para el seguimiento de la pedagogía de la muerte. Se ha declarado la muerte dentro de los estados educativos implica romper distintos y más tabú y reconocer que educar también es acompañar en procesos de pérdida, duelo, enfermedad y fragilidad. En este sentido, el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una invitada cuya trayectoria académica, profesional y humana representa justamente ese compromiso con una educación sensible a las realidades sociales y humanas más complejas. Nos acompaña la maestra Alejandra Hernández Ruiz, contadora pública por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra de Ciencias en la Educación y maestra en Pedagogía por la Universidad Autónoma de México, donde actualmente también es candidata a doctora en Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Cuenta con una amplia trayectoria docente de más de 26 años en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 y participa en licenciaturas como Pedagogía e Intervención Educativa. Además de desempeñarse como docente titular de la maestría en Educación Básica y como docente en maestría de Derecho en la FES Aragón. Su trabajo se ha distinguido por llevar la pedagogía más allá de las aulas tradicionales, involucrándose en proyectos de intervención educativa en contextos de educación no formal y de alta vulnerabilidad, así como así de ancianos, sistemas en la tercera edad en situación de exclusión, en las redes de psicomedia, así como programas de TIC y espacios de atención para adolescentes en conflicto con la élite en la Ciudad de México. Además, su experiencia personal dentro de los procesos de rehabilitación pulmonar y cardíaca aporta una dimensión profundamente humana a su mirada pedagógica, permitiéndole construir la gestión de la experiencia, el cuidado, la vulnerabilidad y la resiliencia. Sin duda, su presencia en este conversatorio enriquecerá nuestra comprensión sobre cómo la educación puede ayudarnos a alcanzar la pérdida. Agradecemos profundamente su presencia y disposición para compartir este espacio con nosotros. Les pido que recibamos con un fuerte aplauso a la maestra Alejandra Hernández Ruiz. Buenos días, no sé si ustedes ya me escuchen, si se vea la presentación. Sí se ve maestra, pero se ve, o sea, su pantalla. Vamos a ver. Ahí sí ya nos vemos. Pero justo su pantalla, vemos todavía, ahí ya se va a ver. Perfecto, ¿ya se ve la presentación? Sí, ya nada más denle presentar para que no se vean. Ahí está maestra, gracias. Pues buenos días muchachos. Vengo a darles un conversatorio acerca de un tema y la mirada es completamente distinta a lo que ustedes han escuchado. Es una mirada reflexionada en torno a qué podemos y qué no podemos hacer con la pedagogía de la muerte en nuestro país. Porque esto es gestado en España con Agustín de Lerrán y María Cortina, pero a mí me parece que en México tenemos la costumbre de adoptar las cosas sin pensar y sin analizar los contextos reales que tenemos en nuestro país. Y pues bueno, espero que esta mirada les abra la arista de cómo verdaderamente recuperar a la pedagogía de la muerte en nuestro país. A la luz de pues alguien que evidentemente es pedagoga, que ha trabajado en la pedagogía social, pero también a la luz de una persona que vive con 4 enfermedades crónico-degenerativas y que eso ya me da un margen de hablar desde adentro de lo que pasa con la cercanía a la muerte.
La pedagogía de la muerte, pues bueno, fue iniciada por Agustín de Lerrán y María Cortina en España. Lo que ellos pretendieron y que además lograron fue incorporar al currículo de educación básica español esto de la pedagogía de la muerte. Ojo, eso es lo que nos hace completamente distintos a este contexto español. En nuestro país la pedagogía de la muerte no está integrada al currículo de educación básica. Tiene un fundamento en la filosofía, en la psicología y en la tanatología, particularmente en nuestro país, quienes más han trabajado esto del duelo y de la muerte, pues han sido la psicología y la tanatología, pero no hay una mirada pedagógica que nos forme para. Eh, ¿Cuáles son las tres finalidades que me parece que podemos recuperar en nuestro país? ¿Por qué digo tres? Para Agustín de Lerrán y para María Cortina hay cuatro finalidades, y la primera finalidad fue justamente incorporar a la pedagogía de la muerte en el currículum de educación básica español. Los que podemos recuperar en nuestro contexto inmediato, pues bueno, es disminuir la ansiedad por la muerte en personas que saben que van a morir o en personas que saben que tienen a un ser querido que pronto morirá. La segunda es apreciar, orientar la vida y recuperar valores, pero valores verdaderamente sentidos en las personas. Y pues bueno, evidentemente prepararnos para el duelo. Me gustaría que ustedes vieran estas dos estadísticas que traigo. Traigo la estadística de las principales causas de muerte en nuestro país de enero a septiembre de 2025. Esta es información que da la Secretaría de Salud, la entrega a INEGI. Hacen cortes, el próximo informe abarca, el próximo informe lo presentan en agosto. Entonces tenemos que entender el contexto de por qué, por ejemplo, hay enfermedades relacionadas con el frío que aparecen en el lugar número 9. Y cuando veamos los datos de las principales causas de muerte reconocidas por la Organización de la Mundial de la Salud, veremos que, por ejemplo, la EPOC ocupa el lugar número 3. Si nosotros consideramos que estos datos son de enero a septiembre, pues prácticamente todavía no hace frío, y por lo regular las personas que vivimos con EPOC fallecemos en épocas de frío, porque es cuando hay más probabilidades de contraer infecciones en vías respiratorias, neumonías, cuando ya por ahí anda circulando el virus de la influenza. Y por eso las estadísticas deben de leerse pues con seriedad. La primera causa de muerte en nuestro país son todas las enfermedades del corazón. Después le sigue la diabetes mellitus. Luego todos los tumores malignos. Evidentemente, siempre que hay un tumor maligno, pues hay una presencia de algún tipo de cáncer. Las enfermedades del hígado, los accidentes, a ese no le vamos a prestar atención para efecto de esta reflexión que quiero que consideremos, ni los accidentes ni los homicidios. Vean cómo la siguiente causa de muerte es la influenza y la neumonía, después las enfermedades cerebrovasculares, en noveno lugar lo ocupó la EPOC, y por último la insuficiencia renal. Pasemos a el siguiente dato. Para la Organización Mundial de la Salud, el último informe que presenta es en 2025. La primera causa de muerte del mundo es la enfermedad cardiovascular. Después los accidentes cerebrovasculares. En tercer lugar, la EPOC. En cuarto lugar, todo lo que son las infecciones respiratorias bajas, neumonía. O sea, que no son infecciones o enfermedades crónicas, sino que se producen por algún virus, alguna bacteria. Las condiciones neonatales, los cánceres, aquí ya reconocen como una causa principal de muerte
la demencia que más lugar tiene en nuestro país, que es el Alzheimer, junto con otras demencias, después la diabetes mellitus, después las enfermedades renales y por último la tuberculosis. Se parecen los datos, a lo mejor no en el orden, pero sí en reconocer las principales causas de muerte. Y fíjense que casualmente, voy a regresar, las enfermedades del corazón están relacionadas con enfermedades crónico-degenerativas. La diabetes mellitus también es una enfermedad crónico-degenerativa. El cáncer es producido por también la ausencia de cuidado en nosotros. Las enfermedades del hígado como la cirrosis, la hepatitis C, la influenza y neumonía es producto del descuido, no ponernos las vacunas, no cuidarnos. Enfermedades cerebrovasculares tiene que ver con todos los accidentes cerebrales que básicamente son producidos por el consumo de tabaco, alcohol, drogas. La enfermedad pulmonar crónica obstructiva, que no solamente es para las personas que tenemos una adicción al tabaco, sino también en contextos latinoamericanos, por personas que cocinaban con leña. Recientemente, y digo recientemente, a finales del siglo pasado encontraron que otra causa de la época es el consumo de los edulcorantes, así es que todas esas bellas personas que dicen voy a consumir este edulcorante para no subir de peso, pues tengan cuidado porque eso genera también EPOC. En el caso de los veterinarios, el contacto con las heces fecales de las palomas también ha sido un factor de EPOC. Y pues bueno, la insuficiencia renal, el hígado, los riñones por lo regular dejan de funcionar en personas que viven con diabetes, en personas que viven también con enfermedades de hígado. Y entonces muchas de las causas están como correlacionadas, pero todas tienen que ver con las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué son estas bellísimas cosas? Pues yo les digo de antemano, es el resultado de no habernos cuidado. Todas las personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas y que dicen, yo no sé por qué a mí me pasó esto, lo mejor que podrían hacer es guardar silencio. No son producto del azar, no son producto de la genética en su totalidad, no son producto de que un día se alinearan los astros para decir, hoy te toca recibir una enfermedad crónico-degenerativa. Es producto de no haber llevado una buena alimentación, de no haber hecho ejercicio, de no haber tenido una higiene de sueño, de no haber aprendido a comer como Dios manda. Es resultado de no habernos cuidado. Le guste a quien le guste escucharlo. No podemos ponernos como víctimas y decir pobre de mí cuando es algo que fue producto de no cuidarnos. Las adicciones al tabaco, al alcohol, a las drogas, la obesidad son los principales detonantes de las enfermedades crónico-degenerativas, que son padecimientos de larga duración y que producen un deterioro funcional en órganos y tejidos. Tienen 4 características: son progresivas, son incurables, son irreversibles, son mortales y además son carísimas. Quienes vivimos con enfermedades crónico-degenerativas y tenemos servicio médico, pues bueno, qué garantía, pero de todas maneras somos una carga para el Estado mexicano porque los tratamientos son carísimos en cuanto a los medicamentos que tomamos, en cuanto a las hospitalizaciones, en cuanto a todos los estudios de gabinete, carísimas y que pueden ser prevenibles. ¿Cuáles son las principales enfermedades crónico-degenerativas? Pues bueno, en cuestión de enfermedades cardiovasculares, la más común es la hipertensión arterial, los infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares que pueden ser derrames cerebrales, embolias y la insuficiencia cardíaca.
Por cierto, esa es una de las enfermedades con las que yo vivo. Las metabólicas, pues bueno, están relacionadas con la diabetes mellitus y con la obesidad. Fíjense que por mucho tiempo creyeron que la obesidad era una condición y a partir de este siglo ya fue considerada la obesidad una enfermedad, al igual que ya también, por ejemplo, el tabaquismo, la drogadicción, el alcoholismo, están consideradas enfermedades. Las enfermedades respiratorio crónicas, pues bueno, aquí sí solamente tenemos dos, que es la enfermedad pulmonar crónico obstructiva y el asma. ¿Qué es el EPOC? ¿Por qué pues me remito más al EPOC? No porque sea la segunda enfermedad con la que yo viva, sino porque es una de las causas mundiales, es la tercera causa mundial en el mundo y que está relacionada pues también con la cuestión del tabaquismo. ¿En qué consiste esto de la EPOC? Hay una obstrucción crónica progresiva de las vías respiratorias y presenta dos niveles. Hace muchos años, en el siglo pasado, por ejemplo, la EPOC no existía, decían que morían de enfisema pulmonar, pero lo cierto es que el trabajo de los neumólogos dejó ver que había otro tipo de obstrucciones en los pulmones que no necesariamente eran 100% culpa del enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar consiste en que los alvéolos, que son esa especie como de celitas que hacen que los pulmones se puedan contraer para jalar aire, se rompen, se endurecen y entonces esa parte del pulmón ya no alcanza a relajarse y entonces hay una capacidad para meter aire, pero no para sacarlo. Y ese deterioro de los alvéolos pues es progresivo. Por otro lado, la bronquitis crónica, que es como la más común últimamente, tiene que ver con una inflamación permanente de todos los bronquios, todos los hilos bronquiales, y esa inflamación lo que produce es mucho esputo. Se oye raro, pero son las flemas, así se le llaman las flemas médicamente. Hay una sobreproducción de esputo que inflama todavía más la parte de los pulmones y que produce neumonías. Por eso en las personas que vivimos con EPOC es fundamental esto de la vacunación contra el neumococo, de influenza, porque una inocente infección respiratoria mal cuidada se convierte en una neumonía. ¿Qué pasa con las neumonías? Se infectan las pleuras. Las pleuras son las bolsas que recubren a los pulmones, pero esa infección que está en los pulmones contagia todo el cuerpo y pues bueno, ahí es donde hay más probabilidades de morir. En las enfermedades neurodegenerativas, y ojo porque esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver mañana, pues la demencia, hay 100 tipos de demencias, pero la demencia que más prevalencia tiene, al menos en nuestro país, el Alzheimer ocupa el 80% de esa demencia, la demencia vascular, que consiste en pequeños nódulos en el cerebro que producen constantes infartos, microinfartos cerebrales. La demencia frontotemporal, que es la que tiene el Trump, la esclerosis lateral, la enfermedad de Huntington, la demencia con cuerpos de Lewy y el mal de Parkinson. En las osteoarticulares, la más común es la osteoartrosis, la osteoporosis y la artritis reumatoide. Y por último, pues los diversos tipos de cánceres que se producen cuando hay un tumor maligno en cualquier parte del cuerpo. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No escuché y no los veo de más. Ok. ¿Por qué para mí es tan importante hablar de las enfermedades crónico-degenerativas? Porque tenemos cierto que en nuestro país todavía no está incorporado esto de la pedagogía de la muerte en el currículum básico. Y lo cierto es que la pirámide poblacional, ya lo explicaba la maestra Mercedes en alguno de los conversatorios, ya se invirtió. En este momento habemos más personas
de edad, al menos cronológica, madura, y en un futuro vamos a ser más las personas de la tercera edad, los adultos mayores y menos jóvenes. Mi cuestionamiento que a mí me hizo reflexionar esto de cuál sería el contenido de este conversatorio es qué hacemos en este momento, en esta y las siguientes décadas, para recuperar a la pedagogía de la muerte con una realidad. Las causas de muerte en nuestro país están relacionadas con personas que vivimos con enfermedades crónico-degenerativas. Lo repito, somos una carga eraria para el Estado porque es una enfermedad carísima para las personas que no tienen servicio médico. Pues las dificultades son todavía mayores, porque cuando yo les platico costos, les voy a hablar de los medicamentos que yo consumo. Yo vivo con EPOC, vivo con insuficiencia cardíaca, vivo con insuficiencia venosa y pues recientemente me encontraron que también vivo con osteoartrosis. Solamente por el EPOC, el broncodilatador que uso es un broncodilatador de 3 componentes porque yo ya tengo un EPOC tipo C, en donde tengo exacerbaciones frecuentes. Bueno, pues ese broncodilatador vale más o menos unos 2,000 pesos. Solamente el broncodilatador. A veces tengo que usar oxígeno durante el día, por las noches. Hay que usar el oxígeno todo el tiempo, pues bueno, eso implicó comprar el concentrador de oxígeno, un tanquecito chiquito que seguramente han visto en mi cubículo. Ese tanquecito chiquito, la rellenada vale como 200 pesos, entre 200 y 250 pesos, y solamente me sirve para 6 horas. Vayamos con la insuficiencia cardíaca. El medicamento que envían para relajar al corazón se llama dapaglifosina y vale más o menos 1,000 pesos y también es por un mes. El bisoprolol, que es un medicamento que evita las arritmias, baja la presión arterial, quita la angina de pecho. La angina de pecho es ese dolor que me da ante el esfuerzo, que es un dolor que hace que tenga disnea, me sofoco cuando hago un esfuerzo, y que pues bueno, evita que me den infartos. Ese no es tan caro, debe de costar como 300 cocos. Respecto a la insuficiencia venosa, pues hay que usar medias de compresión, más o menos cada media de compresión vale en el mercado entre unos 100, 150 cucos, y tienen una vida útil de, cuando mucho, 4 meses. Y yo, por ejemplo, que las lavo en la lavadora, me duran 2 meses. Para la cuestión de la osteoartrosis, pues bueno, el pago de radiografías, al igual que radiografías con EPOC, las tomas constantes de electrocardiogramas. Un electro más o menos en Saludina está como en 160 pesos, la placa como en unos 200. Háganle cuentas, muchachos. Y como todos los medicamentos que tomamos, y aparte el bisoprolol produce mucho cansancio, y de por sí ya las enfermedades crónico-degenerativas hacen que quienes las tenemos vivamos con constante cansancio, pues hay que tomar el caseinato de calcio. Es una especie de polvito que sabe como ajís, que lo disolvemos, lo tomamos como en forma de atole, y eso medianamente quita un poco el cansancio, y que no es un cansancio de flojera, muchachos, es un cansancio de desgano. Si alguna vez ustedes han ido a nadar, cuando ya se vistieron, se bañaron y dicen, ay, siento que ya no me puedo mover ni siquiera este dedito, así nos sentimos las personas que vivimos con enfermedades crónico-degenerativas, porque si recordamos es un deterioro a los tejidos y a los órganos del cuerpo. Y entonces cuando las enfermedades que tenemos están relacionadas, por ejemplo, con el corazón y los pulmones, pues ese cansancio es todavía más grande. Entonces es el costo monetario, el costo de lo que vamos a ver, que es la pérdida de la funcionalidad. Una de las finalidades de la pedagogía de la muerte es disminuir la ansiedad ante la muerte y el manejo de duelos. ¿Por qué? Yo sé que haga lo que haga, aunque me cuide mucho, lo único que lograré es que todas estas enfermedades con las que vivo no aumenten
o más bien voy a ralentizar el avance de esa enfermedad. Sé que la guerra con estas enfermedades la voy a perder un día, pero también sé que hay que librar batallas. Que haga lo que haga, insisto, la muerte me respira a la oreja todos los días. Y uno dice, bueno, pues empieza a aceptar que me voy a morir, ¿no? La gente piensa que, pues cuando ya somos maduros, yo tengo 54 años, pues ya no nos da miedo morir. Yo tengo compañeros en los hospitales, en el programa de rehabilitación cardíaca, que tienen 80 años y dicen, yo no me quiero morir. Y en verdad vemos la angustia con la que ellos están, discúlpenme, porque no se quieren morir y no aceptan que se van a morir. Bueno, la pedagogía de la muerte nos ayuda primero a aceptar la certeza de la muerte, pero no vivirla con miedo. Creo que lo más difícil es aceptar el duelo de la funcionalidad. Si ustedes tienen a familiares con enfermedades crónico-degenerativas, lo que casi siempre pronunciamos es que yo antes, pues sí, antes de la enfermedad éramos otros, ahora ya somos otros. Empezamos a perder capacidad, por ejemplo, en mi caso, no puedo caminar rápido, subir escaleras hace que me dé la angina de pecho, me duele el pecho, se me va el aire, siento que me mareo. Pues ese duelo implicó aprender a hacer la respiración diafragmática para todo, muchachos. Si voy a subir las escaleras, hago la respiración diafragmática. Perdonen que diga esto, pero es una realidad. Con cuestiones de enfermedades del corazón nos dicen no puje. Y entonces cuando nosotros tenemos estreñimiento, en verdad sufrimos, porque sé que no debo de pujar. Y entonces, ¿cómo le hago? Pues siempre hay maneras, ¿no? La alimentación, el consumo de agua, el consumo de los búlgaros, que se llama leche, bueno, no recuerdo cómo se llama, los búlgaros. Eh, el duelo de la funcionalidad también implica dejar de hacer muchas cosas, ¿no? Yo me dedicaba a la pedagogía social, andaba de la seca a la meca. Y cuando me di cuenta en la casa hogar del DIF, que yo ya me sofocaba muchísimo para caminar un pasillo, que ya no tenía la energía, dije es momento de retirarme, porque aparte de estar en espacios en donde hay lluvia, donde hay tierra, pues eso es ponerme en charola de plata para tener una neumonía. Y fue difícil aceptar porque nuestro cerebro dice es que mi cerebro todavía funciona bien, pero ya no me puedo mover como yo quisiera. Pues hay que ceder el lugar con honorabilidad a quien lo pueda hacer y decir, comparto mi conocimiento. Pero ya es lo único que puedo hacer. El duelo de la funcionalidad, por ejemplo, en personas que tienen diabetes y no se cuidan, que pierden extremidades, pues es todavía de mayor impacto, porque es vivir ya con la enfermedad, pero aparte vivir sin una extremidad y aparte vivir con la culpa de decir yo pude haber detenido eso, con una buena alimentación, con alinearme, con tomar los medicamentos en tiempo y forma, con hacer ejercicio, con, por ejemplo, algo que pocas personas saben es que las personas que tienen diabetes, que viven con diabetes, son más propensas al Alzheimer, son más propensas a las enfermedades del corazón y que por eso necesitan y deben hacer ejercicio de tonificación para no perder masa muscular, deben hacer ejercicios cardiovasculares para oxigenar. Cuando yo fortalezco brazos, piernas, tórax, evidentemente el corazón y los pulmones trabajan con menor esfuerzo. Y todas las personas que vivimos con enfermedades crónico-degenerativas tenemos dos tendencias. Uno, a perder masa muscular. Y la perdemos de volada, ¿eh? Dos, a las depresiones. Claro, porque si me siento cansada todos los días, si me siento sin ánimo, si no puedo respirar, si me duele aquí, si me duele allá,
pues hay una depresión. Y eso se puede resolver tan fácil con hacer ejercicio, muchachos. Porque si yo ya sé que esto va a ser algo con lo que voy a vivir toda mi vida, pues me aplico, ¿no? Me alimento bien, duermo bien, hago ejercicio. Y el ejercicio tiene que ser sistemático, muchachos. En esto de la tonificación, sabemos que debemos de hacer ejercicio de tonificación mínimo 3 veces a la semana, máximo 6. Sabemos que en los ejercicios cardiovasculares, esos son de todos los días, 5 minutos ligero, 20 minutos al mismo ritmo, pero a la mayor velocidad que yo pueda, y 5 minutos de descanso. Sé que debo de alimentarme correctamente, de equilibrar proteínas, vegetales, frutas, verduras, cocinar prácticamente con cosas hervidas, asadas, sin nada de grasa. Sé que debo de evitar refrescos, pan. En la ración que tenemos permitida, todos tenemos recomendados 7 unidades de carbohidratos, 7 tortillas, 7 rebanadas de pan integral. El bolillo por lo regular no deberíamos de consumirlo. Y lo cierto es que lo que no tenemos es la capacidad para autorregularnos y decir, a ver, ya me tomé medio vaso de Coca-Cola. Eso significa que ya abarroté toda la cantidad de azúcar y de carbohidratos que debería de haber consumido. Oigan, una vez a la semana yo me doy el lujo de decir, me voy a comer unos tacos de carnitas con Coca-Cola, pero los 6 días restantes me porto bien. Me recordarán hace algún tiempo el grupo 82 cuando que 2 personas me querían sonsacar con unos runners y les dije, si me dejo sonsacar solamente con uno, porque mañana tengo prueba de laboratorio y no estoy dispuesta a perder lo bien que me he portado. Esto de duelo de aceptar que ya no debo de comer, que ya debo de renunciar a todos los malos hábitos que tenía, de no cuidar de mí, es un duelo que tengo que aceptar y la pedagogía de la muerte nos ayuda. Claro, hay que acercarnos a los especialistas porque dirían, ¿y esto solamente lo puede hacer el pedagogo? Esto lo vamos a llevar avante cuando tengamos una estrecha relación con los médicos, con mi tratamiento, con el tanatólogo, con la psicóloga y sobre todo cuando tenga voluntad para seguir esos tratamientos. A veces, por ejemplo, con los tanatólogos, con los psicólogos los ponen en crisis y lo que suelen hacer las personas es decir, lo dejo, porque me enfrentas a mi realidad. O sea, como dicen ustedes jóvenes, hay que aguantar vara. Y pues bueno, con la certeza de saber que ya nos vamos a morir, pues la vida cambia y eso nos lleva inevitablemente a reconocer las etapas del duelo. Fíjense que esta imagen no es mía, lo aclaro, es de una gran maestra del programa de rehabilitación cardíaca del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, donde yo soy paciente desde hace 3 años. En este programa ya tengo casi 3 años. Y este diagrama lo hizo la doctora justamente para nosotros. Como breviario en el programa de rehabilitación cardíaca, todos los martes y jueves nosotros a las 8:30 de la mañana hacemos los ejercicios de rehabilitación cardiopulmonar, que vamos a ver mañana. Y por la tarde a las 12:30 tenemos la sesión teórica en donde vemos de todo, vemos cuestiones de tanatología, cardiología, reanimación por manos, alimentación, higiene de columna, higiene del sueño, todo lo que tiene que ver con enfermedades crónico-degenerativas, todo lo que tiene que ver con vacunas, con aplicación de medicamentos, uso de oxígeno suplementario, etc. Y pues bueno, la doctora hizo esta presentación para que nosotros entendiéramos el duelo cuando vivimos con enfermedades crónico-degenerativas. En toda etapa de duelo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross
quien trabajó con personas que estaban ya muy cerca de la muerte por muchos años, estableció que había al menos estas etapas en el duelo. La primera tiene que ver con la negación, es decir, cuando yo me resisto a aceptar que he perdido a un familiar, que he perdido una extremidad, que he perdido a mi perrito, que he perdido a mi pareja, que he perdido la funcionalidad. La segunda etapa tiene que ver con la ira. Me enojo con todo mundo, todos son responsables de lo que me pasa, menos yo, vayan y etcétera, etcétera, etcétera. Estoy muy enojada. En la tercera etapa, que es el pacto negociación, pues por lo regular consiste en que las personas establecen hipótesis raras, ¿no? De decir, sé que pronto regresará. Eso es muy común en las rupturas sentimentales. Sé que pronto regresará porque se va a arrepentir y sabrá que perdió una gran mujer a un gran hombre. Sé que regresará. En el pacto negociación, a veces cuando tenemos enfermedades crónico-degenerativas decimos pronto sanaré. Eso es una mentira. Esta etapa es como la etapa de la ilusión, porque todavía me resisto a aceptar que hay un duelo. Después viene la etapa de la depresión, en donde ahora sí ya reconocí que el duelo es que la pérdida es real, ya no lo estoy imaginando. Claro, tengo que sacar todo, todo lo que me duele esa pérdida. Y la última etapa es la aceptación. Perdí a mi madre, perdí la salud, pero sé que estaré bien, lo acepto como tal. Ahora vamos a ver cómo lo reflejamos con las enfermedades crónico-degenerativas, todas estas etapas del duelo. En la etapa de negación yo digo, estoy bien, ¿por qué me tengo que circunscribir a la dieta? Y ojo, no es una dieta, es un régimen alimenticio saludable. Entonces, para todas las personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas, cuando su familia le diga, por tu culpa tengo que comer bien, por favor contéstenles, no, agradece que gracias a esta condición que tengo, vamos a aprender a alimentarnos bien. Pero en la etapa de la negación decimos, no, ¿yo por qué? Me encantó esta frase de la doctora. Estoy bien, ¿para qué me tomo los medicamentos? ¿Para qué voy a rehabilitación cardíaco-pulmonar? Porque han de saber que estos ejercicios de rehabilitación cardiopulmonar estamos física en pantalla martes y jueves, pero estos ejercicios los tengo que hacer todos los días, porque eso es lo que fortalece el corazón y a los pulmones. Permanecer en este programa es muy difícil, muchachos. Primero, puedo ser paciente del programa de rehabilitación cardíaca mientras sea paciente en alguna de las especialidades en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Es el único lugar en nuestro país en donde tienen este programa y en donde forman a los médicos con esta especialidad, porque es un hospital de alta especialidad. Segundo elemento, tengo que asistir a todas mis sesiones. Aunque no lo crean, nos pasan lista, como a ustedes, y yo tengo que tener el 80% en todas las sesiones virtuales de las 8:30 y en las de las 12:30. Tengo que pasar la prueba de esfuerzo, nos conectan con electrodos a unos aparatos que miden la frecuencia cardíaca, la oxigenación, si hay arritmias. Si yo repruebo la prueba de esfuerzo, ahí ya tengo un tache. Si en los estudios de sangre que me hacen, y que nos hacen estudios de sangre con muchísima frecuencia, cada 3 meses, si están alterados los niveles de triglicéridos, colesterol, o sea, todo lo que tiene que ver con no alimentarme, pelas. Nos miden, nos pesan, nos suben a unas básculas en donde ponemos las manos en un manubrio y rastrea ese aparato del cuerpo para decir, en cada extremidad tiene tanto de masa muscular, tiene tanto de tejido adiposo, y pues claro que eso refleja si me estoy portando bien con la alimentación, si estoy tonificando. Hay otros aparatos que apretamos y ahí miden la fuerza de los brazos. Estando allá nos corrigen y nos dicen, está respirando mal. ¿Por qué? Porque este programa lo que trata de evitar es que nosotros tengamos un infarto.
todas las personas que tenemos insuficiencia cardíaca o alguna cardiopatía, vivimos con un riesgo constante del infarto y esto justamente nos evita que caigamos en eso. Entonces, en la etapa de la negación, cuando me dicen que tengo que hacer todo esto, dicen, ay no, qué horror, yo no estoy enfermo, yo no necesito esto. Y aunque no lo crean, muchachos, en este programa que es único en nuestro país, yo ya tengo 2 generaciones de médicos residentes que he visto salir, o sea, ya tengo 2 años, y se supone que si nos vamos acumulando, porque todos estamos invitados, hay fases, hay 3 fases en este programa. La primera fase nos ven en el hospital, cuando estamos con el infarto, con lo que nos haya pasado. La segunda fase vamos físicamente, ahí nos enseñan a hacer los ejercicios, hacemos las pruebas de esfuerzo. La fase 3 es para toda la vida y ahí pues seguimos nosotros conectándonos, nos hacen revisiones virtuales, vamos físicamente, nos hacen las pruebas de esfuerzo. Lo cierto es que los compañeros que terminan la fase 2, o sea, la fase en la que estamos físicamente ahí todos los días, en la fase 3 ya no están, porque ellos creen que se trata de una rehabilitación como cuando me rompo una mano. No han entendido que si queremos vivir y que si queremos vivir bien, tenemos que hacer esto todos los días. Pero en esta etapa de negación se quedan muchos de nuestros compañeros porque dicen, no, yo ya no tengo por qué conectarme. En la fase de ira, pues entonces me empiezo a enojar, ¿no? Es que no sé si les pase a todos. A mí, por ejemplo, sí me sucedió por muchos años que estaba profundamente enojada conmigo, ¿no? Porque yo decía, lo pudiste evitar, lo que tienes es culpa tuya. Y cuando llegué al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la doctora que me atiende en la clínica del EPOC me dijo, no sea dura con usted. Entienda que el cerebro de un adicto es distinto y que usted va a ser adicta siempre. Tiene que luchar con no volver a caer en esto, pero no sea tan cruel con usted. Y recuerdo que me dijo la doctora. Pero cuando se ven limitadas las personas, es cuando esta fase del duelo hace que sean crueles con los seres queridos, ¿no? Y uno dice, sí, tienes derecho a sentirte mal, pero no tienes derecho a ser grosero con las personas que viven cerca de ti, porque ellas no son responsables de lo que te pasa. En la tercera fase del pacto de negociación, pues bueno, ahí podemos establecer un montón de hipótesis, pero la doctora lo quiso manejar en términos positivos. ¿Puedo empezar a tomarme? No, es que no es el puedo empezar, es debo tomarme los medicamentos, debo de dormir, debo de tener higiene de columna, de alimentación, debo de hacer ejercicio, debo de tomarme la medicación en tiempo y forma, no es cuando yo quiera. Si el médico me dice se toma el bisoprolol en la noche, a las 9 de la noche, a las 9 de la noche me lo tomo todos los días. Y eso implica preparar pastilleros, porque claro, tomamos un montón de medicamentos, aprender a ser sistemáticos en poner los pastilleros con etiquetas para saber cuáles son los medicamentos que tomo de noche, cuáles son los medicamentos que tomo de día, tener previsión para saber cuándo ya no voy a tener el medicamento para no salir con que mañana ya no me lo tomo. A mí, por ejemplo, me sucede que no consigo cita en el ISSSTE y digo, bueno, pues si ya se me acabó el medicamento, vas y lo compras, ¿no? Porque no lo puedes, no debes interrumpir. En la etapa de depresión, pues sí, es difícil lidiar con las enfermedades crónico-degenerativas y a veces nos llega la desesperanza, sobre todo cuando recordamos lo que podíamos hacer y lo que ya no podemos hacer ahora. Vivir permanentemente con dolor, como por ejemplo con la osteoartrosis, pues es complicado, no poder respirar. Ahorita, por ejemplo, que hace, no sé, ustedes acá en donde tienen su casa hace mucho frío porque el fraccionamiento está en un cerro, hace frío, está lloviendo. Ahorita, por ejemplo, si me escuchan, estoy mormada porque pues mis pulmones sé que no funcionan como debiera de ser. El que
yo vea cómo estoy, pues, a comparación de personas de mi edad, más avejentada. El también saber que cuando estoy triste y busco a una persona y esa persona me dice, "Ah, no tengo tiempo", esas cosas deprimen. Y en esta etapa de aceptar el duelo de la funcionalidad y de lo que me pasa por las enfermedades con las que vivo, ayudan porque es ya no nada más la pérdida de la funcionalidad, es no nada más aceptar que sé que me voy a morir, es aprender a mirar a las personas que tengo cerca con los ojos de cómo verdaderamente son. Casualmente cuando hay enfermedades, cuando más podemos ver quiénes son las personas que verdaderamente merecen estar en nuestras vidas. Y por último, en la aceptación, es decir, ay sí, ya lo acepto, vivo con estas cuatro. Llegaron como la suegra, ni quien las invitara, ¿no? Pero pues ya están acá, vamos a aprender a vivir todas juntas. Ay, ya no puedo pasarle, ya. Una de las finalidades que es apreciar y orientar la vida, pues bueno, por todo lo que les he platicado, muchachos, a mí se me ocurre que cuando me han diagnosticado una enfermedad crónico-degenerativa, yo tengo dos caminos. Sigo como hasta ahora o me reeduco y valoro lo que no valoré en el pasado, la salud. Les platicaré brevemente cómo comenzó conmigo esto. Bueno, pues yo fumé 28 años y fumé una importante cantidad de cajetillas al día. Cuando yo dejé de fumar, y al menos creo que los últimos 20 años, fumaba entre 2 y 3 cajetillas al día. Quienes me conocieron recordarán que pues yo usaba el encendedor para el primer cigarro. El siguiente cigarro ya lo prendía con la colilla del anterior. Y me los fumaba completitos, o sea, no era de las personas que deja el cigarro ahí en el cenicero. Yo me lo fumaba completito. Cuando a mí me detectan la EPOC, a mí me la detectan en 2016. Aunque yo ya sentía los síntomas 5 años atrás, pero un adicto que no quiere salir siempre buscará justificaciones para continuar en la adicción antes de rastrear. Me detectan la EPOC y pues yo sí dije, ahora sí ya es momento de parar porque las mujeres que somos independientes somos las responsables de nuestra vejez, de nuestro destino. Y en ese entonces yo pensaba, nadie va a cuidar por mí. Entonces tengo que parar. Ahorita sí ya tengo que parar. Dejo de fumar. Subo 28 kilos porque obvio, si deja uno de fumar hacia el trancazo sin una ayuda especializada como últimamente tuve con la clínica del tabaquismo, suplimos el placer que me causa el tabaco por el azúcar. Las personas que somos adictas pues tenemos, perdonen la analogía tan simple que voy a hacer, las estructuras cerebrales de un adicto es distinta. Esas esponjas del placer en un adicto son eso. Tenemos una capacidad para engancharnos con lo que nos da placer. Y pues bueno, subo 28 kilos por tomar Coca-Cola y quienes me recuerdan, yo jamás había hecho ejercicio, jamás había tomado agua, yo me podía tomar hasta 6 Coca-Colas al día de 600, no comía frutas, no comía verduras. Hace más o menos 24 años atrás, a mí ya me había dado una trombosis en la carótida. Y dejé de fumar el mes y medio del susto, ¿no? Y que duró el tratamiento. Después volví a fumar. Y recuerdo, y no sé si ande la maestra Mercedes por ahí. La maestra Mercedes en aquel entonces me dijo, Ale, ¿no has pensado en cambiar tu ritmo y tu estilo de vida? Y me puse la enojada de la vida con ella, ¿no? ¿Quién eres tú para venirme a decir? Seguí en lo mismo. Pues bueno, me detectan la época en 2016. Fue una época que a pesar que yo estaba con un neumólogo, no lograban controlar, porque no era el tratamiento adecuado. Se nos atraviesa la pandemia, jóvenes, y
pues los neumólogos se volvieron como el que la vedette más cotizada de la medicina. Yo iba con neumólogos particulares, fui con dos y no le encontraban. Y no le encontraban y yo tenía exacerbaciones y me la vivía en urgencias. Y pues bueno, el país estaba colapsado con esto de la pandemia. Y después comienzo con un dolor en el pecho. Me hacen un ecocardiograma y dicen, bueno, pues sí está inflamado el pericardio. Y lo dejan, porque pues las citas eran espaciadas. Un día me despierto y con un dolor en el pecho que yo juraba que era un infarto, como si me clavaran un cuchillo. Pues llego al hospital, al Centro Médico Nacional 20 de noviembre y pues inicialmente decían que era una pericarditis. Me hacen un montón de estudios, un cateterismo para ver si no estaba tapada una arteria coronaria, me hicieron tomografía, resonancia magnética de corazón, me hicieron también una angiografía para ver de todas las venas cuál estaba tapada y pues nada. En esas estábamos con una pericarditis que era recurrente, es decir, cesaba y al poquito tiempo otra vez el dolor. Tuve muchísimos ingresos al Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y la cardióloga que me atendía decía, esto no es del corazón, es de los pulmones. Y me canaliza con el neumólogo. Y el neumólogo dice, pues bueno, vamos a empezar a hacer estudios y me encuentran un nódulo pulmonar en el pulmón derecho, que se ha mantenido ahí quietecito. El problema de los nódulos es que pueden convertirse en cáncer de pulmón. Y pues bueno, ya con estos antecedentes, yo decido participar en el programa Detecto en el Instituto Nacional de Cancerología y pues efectivamente encuentran también ahí el nódulo y pues le siguen dando seguimiento porque hay una gran probabilidad que yo desarrolle cáncer y no solamente de pulmón. Por ese antecedente tabáquico y por el estilo de vida que llevé, yo puedo desarrollar cáncer en cualquier parte del cuerpo. Pero tuve la fortuna en estos años que les platico de la pandemia, que el Instituto Nacional de Cancerología me canaliza al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Pueden decir ustedes, ¿y los institutos qué? Los institutos tienen a los investigadores de nuestro país, de la máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y son los mejores especialistas que tenemos en nuestro país y tenemos un instituto de psiquiatría, de cancerología, de pediatría, de perinatología, pero bueno, me mandan al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y pues bueno, pasé todo el filtro. En la primera consulta valoran si verdaderamente merecemos estar ahí y pues que sí. En la consulta externa me dicen, sí, efectivamente usted tiene EPOC y la vamos a canalizar a la clínica de EPOC. Solamente hay 3 especialistas en EPOC y no es por nada. A la mejor especialista, que es la doctora Pérez Suárez Landa, la tengo yo. Ella, pues, como parte de un tratamiento integral, me dice, te vamos a mandar a rehabilitación pulmonar porque necesitamos que fortalezcas tus pulmones y pues vamos a tratar de dar seguimiento porque estos 28 kilos que les digo que subí los empecé a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Los bajé toditos. Me decían, no es normal la pérdida de peso que tienes, pues bueno, vamos a rastrear. Estaba en todas estas y la que logró equilibrarme fue la doctora del INER, pero también el neumólogo del 20 de noviembre. El neumólogo del 20 de noviembre le contesta a la cardióloga, este dolor que le da en el pecho no es precisamente por los pulmones, no hay un nivel de saturación como para que creamos que sea eso. Sí, hay un nódulo pulmonar, pero el tamaño que tiene pues no es para generar un problema de dolor en el pecho. Le sugerimos que dé seguimiento. Y pues bueno, a la cardióloga no le queda otra más que mandarme a rehabilitación cardíaca. Y es hasta que llego al programa de rehabilitación cardíaca, que no es de fisioterapia nada más, en un centro médico nacional, como el 20 de noviembre, como la
raza, como el siglo XXI, son hospitales de alta especialidad, es decir, tratan casos pues verdaderamente complicados. Los médicos no son el típico médico neumólogo solito, o sea, es el médico que es neumólogo, que también tiene una especialidad en cardiología, que tiene una especialidad en oncología, tienen muchas especialidades. Hasta que llego ahí, los médicos identifican que lo que tengo es una insuficiencia cardíaca. Evidentemente también consecuencia de mi adicción al tabaco. ¿En qué consiste una insuficiencia cardíaca? El corazón tiene la capacidad para bombear la sangre, pero ya no tiene la fuerza para regresarlo a los órganos, y por eso el mareo ante el esfuerzo, por eso el dolor en el pecho. Y pues ya me mandan la dapaglifosina, que lo que hace es retirar el azúcar en la sangre para hacer que el corazón se relaje. Me mandan también el bisoprolol. Y pues y ahí es en donde me reeducan. Lo mejor que a mí me ha pasado en la vida, lamento decirles que no son ustedes, es haber llegado al programa de rehabilitación cardíaca, porque me reeducaron, porque me hicieron mirar la vida de manera diferente, y porque, como veremos mañana, todo el conocimiento que yo he adquirido en estos casi 3 años me sirvió para el trabajo que hago con personas que viven con Alzheimer en la casa de reposo donde está mi mamá. Soy una persona muy afortunada porque, pues, fíjense que yo creo, y lo digo en tono de broma, yo digo que soy una de las hijas predilectas de Dios, porque a mí Dios de a poquito me fue dando todos los conocimientos para cuidar de mí. Aunque viviera en la adicción, adquirí los conocimientos, y fíjense que yo ayudé en esto de las propuestas de intervención en pedagogía social, y el gran pago para mí fue permitirme participar en un programa de rehabilitación cardíaca. ¿Qué es eso? Es un programa reeducativo que me cambió la vida, porque por vez primera hice ejercicio, por vez primera aprendí a cuidar de mí. Y todo esto que yo vivo, todas estas experiencias que les narro, me permiten comprender a las personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas, me permiten entender a los familiares de esas personas, de las personas que están en la casa de reposo, porque lo vivo desde adentro, porque aprendí a sonreír, porque aprendí a cortar con todo lo que no me sirve, porque ahora lo priorizo yo, cosa que no hice antes, ¿no? En esto de apreciar y orientar la vida después de todo este contexto, pues bueno, tengo que aplicar lo que he aprendido: alimentarme saludablemente, hacer los ejercicios de tonificación y cardiovasculares, dormir, cosa que yo no hacía. O sea, yo podía pasar 3 noches durmiendo 1, 2 horas, porque 14 años estuve en un asilo de ancianas, porque cuidé de mi padre que murió de cáncer de colon, porque cuidé de muchas personas. Cuidar de enfermos también ha sido de las cosas más bellas que me han enseñado. Todo eso que aprendí en esos cuidados lo puedo aplicar hoy para mí. El darle una cuestión de la medicación, el seguimiento médico, es decir, tengo que ir a las consultas, tengo que ir a los tratamientos, a los estudios, pase lo que pase, yo tengo que ir. Constituir una red de apoyo, y pues lamentablemente en esto de las enfermedades crónico-degenerativas, en muchos de los casos los primeros que salen corriendo pues son los esposos, las esposas, los amigos dan la vuelta porque pues ya no somos tan divertidos, ya no quieren pues estar en la misma lógica de, pues es que a mí me gusta tomar, sí, pero es que yo ya no tomo. Cuestiones así, ¿no? A veces cuando volteamos la cara y decimos, ¿quién va a cuidar Tony? Yo, Alejandra, creo que lo más honorable que puedo hacer es no permitir que una persona de mi círculo cercano tenga que estar conmigo en los hospitales por algo que yo me provoque. Y quienes me conocen saben, yo voy a mis consultas sola, voy a mis estudios sola, en la medida de lo posible voy al internamiento sola,
Y pues ahora con esto del Alzheimer de mi mamá, ya en mi red de apoyo, aunque no son mis familiares, sé que tiene un costo, pero que hay manera de disponer del servicio profesional de enfermeras que puedan estar conmigo en el hospital. Porque, insisto, ese es el valor que yo he otorgado. Nadie tiene que estar conmigo en un hospital por lo que yo me provoqué. Y por eso me cuido, para no estar en los hospitales. Les presumo, y eso sí se los presumo, más que la mención honorífica que tengo en la UNAM, en la maestría, les presumo que a mí con sobrada frecuencia me felicitan en el programa de rehabilitación cardíaca. Los neumólogos, los médicos cuando ven los estudios dicen, no tiene un solo nivel alterado, se ve que usted se cuida. Y pues por ejemplo, gracias a los informes que dan todos los especialistas en el Centro Médico Nacional, llegó a México un tratamiento que crearon en Europa. Es un fármaco biológico para la EPOC que reduce las exacerbaciones, evita por consiguiente las hospitalizaciones, tenemos mejor calidad de vida y nos da un chance de vivir un poquito más. Y pues bueno, es un tratamiento muy caro porque es un tratamiento de un año, ponen vacunas cada año en los hombros, perdón, en los deltoides, pero les platico que cada ampolletita vale entre 70 y 90 mil pesos. Y pues dependiendo de los niveles que aparecen en sangre de la inflamación tipo 2, lo que les decía de lo bronquial, pues determinan si ponen una o dos vacunas cada 15 días. Cuando el neumólogo vio los resultados y los informes de las pruebas de esfuerzo, de sangre, nos hacen pruebas, por ejemplo, para ver si hemos consumido tabaco y no nos avisan, ¿eh? O sea, de repente estelas. Eh, para que sea el factor sorpresa, el neumólogo dijo, usted es candidata a este tratamiento que acaba de llegar a México. Porque claro, muchachos, tienen que garantizar que sea con gente que sí es responsable, que sí se cuida y que va a vivir para... Y también sabemos que somos como el conejillo de Indias, ¿no? O sea, es un tratamiento que por vez primera llega a nuestro país. Y son de las grandes decisiones que tengo que tomar, ¿no? Platicaba con el maestro Mauricio cuando me decía, es que usted es muy valiente. Y yo le decía, no, no soy valiente. O a lo mejor sí, pero yo no tengo nada que perder y tengo mucho que ganar. Y para mí, un neumólogo, porque aparte es un neumólogo que tiene una muy particular forma de ser, dejémoslo en muy particular forma de ser, que tenga la amabilidad de felicitarme, de explicarme. Y pues bueno, ya lo autorizó y estoy en lista de espera, porque bueno, ya está autorizado por los médicos, pero farmacia todavía, como es un tratamiento muy caro, pues todavía no lo autoriza y estoy en lista de espera. Pues esto es justamente orientar la vida. Si yo no me hubiera reeducado, si no me hubiera corregido, pues no estaría en el disfrute de este tratamiento que llegó a México. En esto de apreciar y orientar la vida, muchachos, hay algo que casi siempre se nos olvida, que son las cuestiones legales y funerarias. Pues bueno, si sabemos que vamos a morir, pues hay que dejar todo acomodado para que cuando yo me muera, pues nada más ponga el cuerpo, ¿no? Y que mis familiares no tengan que estar batallando con, hay que pagar el servicio funerario. Fíjense que antes de ser diagnosticada de todas las enfermedades, cuando yo era joven, era donadora de sangre constante. Decidí ser donadora de órganos. Desde aquel entonces firmé el documento. Y cuando pues tuve las primeras muertes en mi familia, de mi abuela, mi tía abuela, mi padre, decidimos comprar, bueno, y también murió una maestra muy querida, muy querida, la maestra Arce, en paz descanse, mi teacher querida. Ella muere y pues bueno, la velan no voy a decir nada porque si no voy a decir que ando promocionando. Me gustó la funeraria porque en mi familia pues es tradición que todos han sido velados en Galloso. Y pues bueno, yo dije, de acuerdo a mis posibilidades voy a comprar en esta funeraria. Y creo que fue como por 2014 cuando compramos los paquetes funerarios.
pero no había visto que existen otras cosas que les voy a platicar. ¿De qué se trata? Pues bueno, que ante notario yo ya dejé escrito para evitar que se peleen quién se va a quedar con mi casa, quién se va a quedar con mi coche, quién se va a quedar con la casa que es de mi mamá, pero que está a mi nombre, quién se va a quedar con el título de propiedad en el Panteón Español. Hay que dejarlo todo legalizado con notario. Existe una cosa que se llama acuerdo de voluntad anticipada. ¿En qué consiste esto? Pues bueno, presentamos, ya cuando estamos cerca de llegar a la fase final de las enfermedades, vamos con el notario con un resumen o un informe médico sellado por el hospital en donde diga qué padecimiento tengo, en qué fase de la enfermedad estoy. Y el notario lo que hace es validar mi voluntad para cuando esté en la etapa terminal que ya no me reanimen. Es decir, si me da un infarto, que ya no me reanimen con el desfibrilador, porque eso solamente va a alargármela, solamente cuidados paliativos para cuestiones de dolor, etcétera, etcétera. Pero me gustaría que observaran que hay otras posibilidades. Todos en su celular, muchachos, tienen una aplicación, perdonen, una de las pérdidas funcionales que tiene vivir con insuficiencia cardíaca y con EPOC es que mi cerebro dice una cosa, pero mi boquita dice otra, por eso se me traba la lengua. Todos ustedes tienen una aplicación que se llama Salud en sus celulares. Bueno, ahí podemos tener la posibilidad de crear la ficha médica, porque aunque yo tenga el teléfono bloqueado, si lo pongo en emergencia, aparece esto que ustedes ven en pantalla, que es la ficha médica. Ustedes llenan los datos de esta ficha médica. Si ustedes observan, bueno, viene mi nombre completo, los años que tengo. No soy español, es nada más el idioma. Dice que soy donador de órganos para que cuando yo muera puedan pasar a recoger lo que sirva. Embarazos, pues bueno, a los 54 años, desde luego no, ¿verdad? Eso no es posible. Toda la medicación que yo consumo, ¿por qué? Cuando a nosotros, por ejemplo, nos dan infartos, estamos inconscientes. No puedo llegar a decirle, oiga, es que yo tomo esto y esto. Ahí está en el celular todos los medicamentos que tomo, en qué gramos, cuántas veces al día, no soy alérgica a nada. Los contactos de emergencia, pues bueno, ustedes pueden poner a todas las personas a quienes puedan llamar en caso de un accidente, y bueno, ahí vienen ya todos los padecimientos. Insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto mido? ¿Cuánto peso? Y fíjense que me llama mucho la atención que no viene la opción de qué tipo de sangre tengo, ¿no? Yo por lo regular en la agenda siempre pongo el tipo de sangre. Fíjense que me resisto mucho a traer la placa con todos estos datos, pero cuando yo escribía este conversatorio, porque yo primero escribo los conversatorios, luego las presentaciones, cuando escribía este conversatorio para ustedes, yo decía, ¿por qué te resistes, Alejandra? Cuando es un riesgo, tú andas en la calle, en el metro, mándate a hacer la placa. Y entonces, pues, ya me voy a mandar a hacer la placa. Esto lo tienen ustedes en su celular. En esto de apreciar y valorar la vida es también el considerar estas pequeñeces que nos pueden ahorrar a nosotros y alivianar un poquito a nuestros seres queridos. La donación de cuerpos, muchachos. ¿En qué consiste esto? Hace un rato yo les platicaba que yo voy a ser beneficiaria de este tratamiento que acaba de llegar a México, pero que fue diseñado en España, en Europa, básicamente, con la genética de los españoles y de los europeos. El que nosotros donemos nuestro cuerpo cuando morimos, y fíjense, quise resaltar, este extracto es lo que dijo el doctor Pineda, que es el jefe del departamento del anfiteatro en la UNAM. Sabemos que todas las referencias anatómicas y fisiológicas en los libros hacen referencia a poblaciones europeas o estadounidenses. Pues sí, porque en México vamos con un poco de atraso, ¿no?
El que nosotros donemos nuestro cuerpo cuando morimos implica darlo al anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México para que los estudiantes practiquen con ese cuerpo disecciones, para que vean físicamente y de a de veras cómo es un ovario, cómo es un pulmón de una persona con EPOC, pero también para que hagan investigación de la genética de nuestro país y diseñemos vacunas de COVID para nosotros, diseñemos fármacos para EPOC, para cáncer, para nosotros los mexicanos. Todavía no conozco bien esto, yo solicité una cita, pero pues me comentaban que las pláticas son largas y prefiero hacerlo en vacaciones, pero con la plática que sostuve con la doctora que me atendió en el centro, yo me enteré de esto en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, la doctora decía que hay una posibilidad, dono el cuerpo solamente 3 años y la Facultad de Medicina incinera el cuerpo después de esos 3 años y lo devuelve a los familiares. Hay la opción de decir done el cuerpo para siempre, lo mantienen. No, ahí no sabría que explicarles cómo los mantienen, pero los mantienen de tal manera que no se descompongan. Y en mi caso lo que me detiene un poquito es que no sé si permitan velar el cuerpo y después llevárselo. Yo nací católica y católica moriré. Provengo de una familia de migrantes españoles en donde la velada es parte de toda la cultura, es la manera de permitir que vivan el duelo los demás. Y pues eso es lo que me detendría un momento. Pero bueno, está esta posibilidad, muchachos. Sí, que siempre tomen fotos de este código de barras para que lo conozcan. No les estoy diciendo dónenlo, pero que lo conozcan para que puedan decidir. Porque incluso ustedes hoy pueden firmar el contrato de yo dono mi cuerpo. Y después me arrepiento, con toda la tranquilidad del mundo ustedes van y dicen, me retracto, eliminan ese contrato que firmaron. No hay una ayuda económica y eso debe de quedar claro. Me parece que esa ayuda económica es cuando van por el cuerpo para prepararlo, lo que hacen es darles el acta de defunción. Que pues bueno, un acta de defunción vale como 100 pesos, ¿no? Más o menos las copias, pero bueno, es lo único que hacen. Conózcanlo, muchachos, porque todos en su familia tienen a un adulto mayor, a una persona de la tercera edad, seguramente tienen a alguien con una enfermedad crónico-degenerativa y hoy ya saben que son mortales. Existe también recientemente esta cuestión de la muerte digna, es una propuesta de la activista Samara Martínez. Conozcan su historia, muchachos. Yo he cuidado de enfermos desde que tengo 19 años, enfermos terminales. Les platico que en la experiencia que tuve, 14 años en el asilo de ancianas, pues básicamente las ancianas eran mujeres indigentes que se habían dedicado a la prostitución y que nuestra superiora queridamente pues ahí las recogía, ¿no? Entonces eran personas que ya venían con sífilis, con VIH muy, muy, muy avanzado, con cánceres y las fases finales del cáncer, de este tipo de enfermedades son terribles. Vi morir a mi padre de cáncer de colon, vi consumirlo, a 3 queridas amigas también las vi morir de cáncer. Yo soy partidaria de la eutanasia en nuestro país, porque, ojo, no es porque ya me peleé con mi novio, quiero la eutanasia. Esa solamente procede cuando ya están en las fases finales, porque lo que propugnan en esta lógica de la eutanasia es permitan que las personas tengan derecho a decidir si quieren vivir esa etapa final que es de muchísimo dolor. En nuestro país no estamos preparados. Yo que estoy en el Centro Médico Nacional escucho en el piso de cuidados paliativos y de clínica del dolor, es que tenemos citas hasta dentro de un año.
he visto a personas con cuidados paliativos en donde la morfina en un principio les hace y después ya no, y la morfina tiene sus secuelas, por ejemplo, les produce estreñimiento, que estén perdidos un poquito. Escuchen y vean también estas propuestas antes de criticar. Porque, por ejemplo, a mí hay gente que me ha dicho, ¿por qué cuidas tanto de tu vida y defiendes la eutanasia? Pues por todo lo que he vivido, muchachos. Y porque a mí, si en este momento me dijeran, lo lamentamos, usted tiene cáncer, yo ya no permitiría que me dieran quimioterapia, porque sé perfectamente que eso es un alargar la vida momentáneamente, porque el cáncer siempre regresa. Yo prefiero vivir menos, pero bien. Cuando ya hay cáncer en el cuerpo, ya hay metástasis, una persona vive 5 años sin quimioterapia. Yo lo vi con mi papá. El propio médico de mi papá nos dijo, no permitan que le den quimioterapia, porque el tipo de cáncer que tiene su papá, que es el colon, lo va a acabar. Y mi papá vivió 6 años sin una sola quimioterapia. Quienes lo conocieron lo recordarán como alguien que jamás se quejó de su enfermedad, siempre estaba risueño. El día que murió yo le decía, papá, si ya te tienes que ir, vete ya, nosotras vamos a estar bien. Y me dijo, muy bajito, porque mi papá quedó pesando cerca de 40 kilos, me dijo, otro poquito, hija, y vendré por ti cuando tú mueras. O sea, yo tengo la cercanía con la muerte y al menos me doy la oportunidad de escuchar, de entender estas propuestas sin caer en el fanatismo. Y miren que yo soy católica, pero por todo lo que he vivido soy una abierta defensora de la eutanasia cuando es justificada. En el último de las cuestiones de la pedagogía de la muerte, pues bueno, es apreciar y valorar la vida, ¿no? ¿Cuáles son los valores? Voy a comenzar con la libertad que yo tengo de decidir qué quiero para mí. En los hospitales, incluso cuando dicen, es que usted tiene cáncer, ¿cuáles son las posibilidades? Quimioterapia, radioterapia. Ok, ¿qué pasa si yo no quiero la quimioterapia? Bueno, pues le vamos a pedir que usted firme que no accedió al tratamiento de la quimioterapia y de todos los demás servicios usted podrá disponer. Muy bien, doctor, dígame cuánto puedo vivir si yo no quiero que me den quimioterapia. Más o menos 5 años. Ah, lo acepto, pero tengo la libertad de decidir si no tomo la quimioterapia, si aprueban la eutanasia, decir, quiero una muerte digna. Si quiero donar mi cuerpo en esto de las donaciones de cuerpo, la libertad de decir, ya no te quiero en mi vida, porque ya no sumas. Libertad para decir, dispongo de mis bienes de esta y de esta forma. El segundo valor, porque estos no son los valores que propone la pedagogía de la muerte, son los que a mí me han impactado, me han tocado en el buen sentido de la palabra. La gratitud. Gratitud con todos los médicos con los que me he topado. Gratitud con la vida, con Dios. Desde el simple hecho de decir, gracias porque hoy me desperté. Gracias porque acaba de salir el sol, no sé allá, pero acá acaba de salir el sol y lo vi entrar. Gracias por esta hermosa luna, gracias por mi luz y mi canto que me acompaña, que ya está igual de viejita que yo. Gracias porque tengo servicio médico, gracias porque tengo un empleo, gracias porque a pesar de las 4 enfermedades con las que vivo, yo todavía puedo hacer algo por la humanidad, por dejar un mundo mejor. El valor de la solidaridad, de decir, si estoy en un hospital y veo que vienen pacientes de toda la República Mexicana, que sí les dan una ayuda, pero es una bicoca, pues carajo, con perdón de la expresión, me levanto y me discuto, ¿no? Permítame invitarle a desayunar. Si puedo, doy dinero en efectivo, porque aparte ellos a veces pasan y dicen, no tengo para regresarme. Eso es solidaridad. Solidaridad es decir, señora, estoy parada junto con usted para hacer la fila en el medicamento, que a veces estamos hora y media ahí,
por favor, váyase a sentar, déjeme su receta y en cuanto yo tenga el medicamento se lo llevo a su silla. Solidaridad también con personas que acaban de recibir estos diagnósticos y decir, permítanme platicarle la experiencia, puede considerarme en su red de apoyo. Estos dos conversatorios los hice, bueno, por invitación de la maestra Betty, ¿verdad? Porque estoy preocupada por la cuestión de que ahora somos más ancianos, pero porque es una manera de ser solidaria con personas que viven con enfermedades crónico-degenerativas, en el caso de mañana, con todas las personas que tengan familiares con Alzheimer o con alguna demencia. Es una manera de decir, lo que yo recibí lo comparto, para decirles, no están solos, no, les comparto mi experiencia para que no cometan esos errores. La cuestión de la empatía, fíjense que todo el mundo habla de empatía, todo el mundo habla de justicia, pero pocos la practican. Empatía es ponerme en el lugar del otro, esté o no de acuerdo, sin criticar, es verlo en su justa medida, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, algo que me costó mucho trabajo fue superar, fue cuando buscaba, difícilmente yo hablo de lo que a mí me pasa, difícilmente yo lloraba, pero cuando me di cuenta que buscaba a alguien para pasar un buen momento, para ir a algún lado, para platicar, y recibía una respuesta de, será después, lo dejamos para la otra. Aprendí a reconocer que no todas las personas somos empáticas, que cuando una persona, por simplezas, ¿no? Una persona que viene atrás de mí y se desespera porque yo a la mitad de la escalera me paro, eso es no ser empática. Cuando en los hospitales, a pesar de que hay letreros que dicen, por favor, cede el asiento a los pacientes, los que están sentados son los familiares. Yo veo unos pinches corajes, muchachos, y los grabo, los grabo y les meto la ventaneada por internet. Cuando yo soy incapaz de decir, sí, es un asco de persona esta persona, me hizo mucho daño, pero está caída por la enfermedad, yo ayudo. Eso es empatía. Cuando yo respeto las decisiones de los demás, cuando el otro dice, desconéctenme de todos los aparatos porque ya no quiero vivir, debo de respetar porque ella atrás de una decisión. Si hay cuestiones religiosas, aunque yo no esté de acuerdo, respeto, pero sobre todo la pedagogía de la muerte me invita a tener respeto por mí. Y si yo me respeto y yo me quiero, aunque en el pasado no me haya cuidado, ahora sí me cuido, ahora me priorizo y digo, mi cuerpo es mi templo y me respeto. Y porque me respeto, hago ejercicio, y porque me respeto, me alimento bien, y porque me respeto, voy a mis citas médicas, y porque me respeto, me siento orgullosa de los, aunque nadie los comparta conmigo, yo me siento orgullosa. Hace poco tuve una revisión en el programa de rehabilitación cardíaca, pero fue la que hacemos por videollamada. Estaba con el médico que me estaba haciendo la revisión y el responsable de rehabilitación cardíaca, el doctor Lara, un excelente cardiólogo, fisioterapeuta, también oncólogo, se atravesó en la videollamada y me dijo, Ale, no sabes qué gusto me da escuchar todo lo que te está diciendo así le dijo porque es su residente, lo estás haciendo muy bien. A mí cada que me dicen lo está haciendo bien, y miren que a mí no me gusta que me hablen de tú los doctores jóvenes, digo, este muchachito que no respeta estas canas, pero yo siento muy bonito cuando me felicitan, porque no es felicitarme por el resultado, es porque ellos verdaderamente reconocen el proceso y lo difícil, porque muchachos, ¿ustedes creen que todos los días yo amanezco con el gusto de ir a hacer ejercicio? No, hay días que yo estoy rota por con lo que yo vivo, por el Alzheimer de mi mamá, por los problemas en el trabajo, y de todas maneras me levanto y digo, porque me respeto y me quiero, me voy a parar, porque sé que si hago ejercicio las depresiones son mínimas.
Y si ustedes se fijan, yo casi siempre estoy sonriendo. Claro, con gente que no me cae bien, pues no, porque no soy hipócrita. Y eso también tiene que ver con apreciar y valorar la vida. Salir de situaciones, de personas que ya no me suman, pero también estar en donde yo quiero estar, con quien quiero estar, con quien le suma mi vida. Y pues la justicia, muchachos, la principal justicia es reconocerme como un ser imperfecto que cometió muchos errores en el pasado, pero ya no lacerarme con por mi culpa, por mi culpa. Ya, el pasado quedó atrás. Lo único que está en mis manos es corregir el presente para garantizar un mejor futuro para mí, para mis seres queridos. Y bueno, a todas estas ustedes me preguntarán, ¿y qué hijos de la tiznada tiene que hacer el pedagogo? En un contexto mexicano en donde la pedagogía de la muerte no está reconocida o no forma parte del currículo y en donde la gente va aprendiendo sobre la marcha esto de aceptar la muerte. Estas son las tres cosas que desde mi particular punto de vista podemos hacer. Hacer intervención socioeducativa desde la educación no formal. Punto número 1, para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas. Si la tendencia es a que cada vez vamos a tener a más personas con enfermedades, personas más viejas, y nos cuidamos pero requete mal, hay que trabajar con talleres desde la educación no formal, en los hospitales, en las comunidades, en los mercados, en el metro, en donde sea, para la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas, la cuestión del autocuidado cuando ya tenemos esas enfermedades crónico-degenerativas, la esencia de esto que es la pedagogía de la muerte y desde luego trabajar con grupos multidisciplinarios porque esto de la medicina, o sea, desde simples cosas, ¿no? El esputo producido por la EPOC y uno dice, ¿qué chingados es eso? Pues la cantidad de flemas que hay. Necesitamos trabajar con los médicos, con las y los tanatólogos, con abogados que nos permitan pues orientar a las personas en esto de cómo hacer el testamento. Porque aparte hay temporadas para hacer el testamento. Septiembre es el mes del testamento y efectivamente hay costos mucho más reducidos en esto de los testamentos, sobre todo para las personas que viven en la Ciudad de México. Segunda cuestión, necesitamos vincular a la universidad con la sociedad. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos establecer nexos, vínculos, para que nuestros estudiantes de todas las carreras, de todas, tengan contacto con la sociedad. Y lo digo con profundo respeto. Nuestra casa formadora, si por algo se ha caracterizado, es por la ineptitud para hacer vínculos en espacios para ustedes los pedagogos que no sean las escuelas. Necesitamos mandarlos al aula hospitalaria, necesitamos mandarlos a casas de reposo para que ustedes practiquen y conozcan un campo laboral distinto, porque la tendencia en la inversión de la pirámide poblacional es del trabajo del pedagogo en contextos de educación no formal. Y bueno, necesitamos que eso pase en nuestras universidades para lo que son prácticas profesionales y servicios sociales. Por otro lado, respecto a la investigación, pues bueno, una de las actividades funciones sustantivas de la universidad es la investigación, aunque nuestra casa formadora es inexistente. Lo digo con todas las letras. Todas las actividades que tenemos son para que los doctores tengan puntitos para el SNI, pero no hacen investigación. Y de eso que reciben, porque ellos reciben dinero por participar en el SNI, hacen todos los eventos con recursos de la universidad, pero no retornan nada a la universidad. Y nosotros prometimos servir a la sociedad. Y servir a la sociedad es regalar mi tiempo, regalar mi conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Pues cumplir con una función sustantiva de investigaciones relacionadas a la pedagogía en todas estas cuestiones que me sumo, en esto de los conversatorios del campo laboral del pedagogo, que nosotros cuando asesoremos tesis
ya no nada más es el discurso de por favor entienda que la pedagogía puede mirarse desde las ciencias de la educación y puede mirarse desde la disciplina con el fundamento animal. Dejen de hacer investigaciones relacionadas a las escuelitas, porque eso no ayuda a la sociedad. Pero claro, como es lo que yo conozco como asesor, pues eso es lo que hacen. Y voy a cerrar este conversatorio diciéndoles algo porque yo me tengo que acusar, muchachos. Yo siempre me acuso. Si algo me chocan son las personas que fingen lo que no son. La primera tesis en todo nuestro país asesorada en pedagogía de la muerte la asesoré yo. Y no creí en ella. Cuando llegó Sandra, le dije, a ver, a mí no me venga con esas ridiculeces. Porque si esto no tiene fundamento, como se la avienta con la pedagogía de la ternura y pedagogía del caracol y cosas que no tienen ningún fundamento, yo le decía a Sandra, tráigame los documentos y las dos nos vamos a poner a estudiar. Y cuando yo vea que esto tiene un fundamento epistemológico, diré, seguimos. Si no, va para atrás. Yo no creí, de hecho asesoré la tesis, pero no me apropié de ese conocimiento. La formación, muchachos, implica un punto de quiebre cuando yo digo ya no estoy conforme con esta versión que tengo de mí y decido cambiar, decido mejorar mi vida en todos los sentidos. Y pues quería que lo supieran, porque si a mí, que fui la primera persona en asesorar una tesis en todo México de la pedagogía, no creía en ella, no me la apropié. Es difícil que esto se acepte, es difícil que se acepte esto de la eutanasia, es difícil que se acepte esto de la donación de cuerpos, queden cada quien jóvenes. Pues muchas gracias, por mi parte es todo. Si van a hacer preguntas, yo les pido que se acerquen un poquito más porque yo casi no los escuchaba. Para finalizar este conversatorio, les invito a que la ley de las personas con precisamente agradezco también profundamente su presencia de compartir con sus conocimientos y su experiencia de vida, que nos permitieron reflexionar sobre la enfermedad en términos de autocuidado y la importancia de la vida en una mayor conciencia. A lo largo de esta charla, varios comprendimos que la pedagogía de la muerte no es el impulso de vivir una relación con la muerte, el fortalecer el manejo del duelo y promover valores relaciones sobre algunas enfermedades crónico-degenerativas, así como la importancia de la prevención y los cambios físicos, emocionales y sociales que implican la enfermedad. Para concluir, me gustaría hacer una pregunta de manera práctica. ¿Consideran que ¿se escucha? Gracias. No, es que tiene que ser de allá. Ahí ya la escucho, maestra. Ahí ya la escucho, maestra. ¿Ya no se escucha ahí? Ya, ahí ya. Perfecto. A ver, ahora sí, Mari. Bueno, le iba a decir, repito que para finalizar este conversatorio queríamos agradecerle profundamente su presencia y el que nos compartió no solo conocimientos académicos, sino también en su experiencia de vida que nos permitió reflexionar sobre su enfermedad, el duelo, el autocuidado y la importancia de aprender a vivir con mayor conciencia. A lo largo de esta charla comprendimos que la pedagogía de la muerte puede disminuir la ansiedad ante la muerte, fortalecer el manejo del duelo y promover valores relacionados con el cuidado de la vida.
Además, se destacó también el papel del pedagogo en espacios educativos también no formales, así como la necesidad de vincular la universidad. Le quería hacer una pregunta yo de manera personal. ¿Usted consideraría que en México estamos preparados emocionalmente para hablar sobre la muerte y acompañar en procesos de duelo? Definitivamente no. Definitivamente no, porque, para empezar, cuando las enfermedades crónico-degenerativas son detectadas, es porque ya tienen un ratote con las personas. No tenemos la cultura de ir al médico y pues bueno, ir al médico no es solamente el voy y me aplasto ahí. Muchas de las cosas, no hay manera de saber de las enfermedades crónico-degenerativas, sino es a partir de estudios de laboratorio profundos, electrocardiogramas, placas de tórax. Pero incluso para ir al médico, les dicen, bueno, es que tiene que seguir este tratamiento. No lo siguen. Es que tiene que dejar de consumir azúcar. No lo hacen. Muchas personas son diagnosticadas y lo callan porque quieren seguir viviendo esos patrones de vida que tienen. Cuando nosotros tenemos una enfermedad crónico-degenerativa, pues es obligación conocer la enfermedad, las fases, qué tratamientos hay, cada que me mandan un medicamento, cuáles son los efectos adversos, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer. Tengo que ir con el tanatólogo y pues bueno, cuando el tanatólogo nos dice vamos a trabajar esto, me asusto y me voy. Tenemos la creencia cuando nos mandan al psicólogo de decir, es que estoy loco, qué pena que digan que tengo que ir al psicólogo. Pues perdón, las personas que van al psicólogo son las personas más cuerdas que yo he conocido en mi vida, ¿no? Vivimos, la muerte es un tabú, vivimos con el tabú de la eutanasia, vivimos con el tabú de voy a mejorar. Últimamente, y lo digo con profundo respeto, ¿no? Han dado un auge a esto del CBD y al uso recreativo de la marihuana. Y la gente prefiere eso que recurrir a las especialidades, ¿no? Como es la tanatología. En otro orden de ideas, pues yo les decía que en los centros de salud, pues por ejemplo lo que tiene que ver con los cuidados paliativos, tienen una larga lista de espera. Nos reímos mucho de la muerte en México, pero ya cuando la tenemos cerca, ya no sabemos cómo hacerlo. Vivimos relaciones, y espero no ofender a nadie, vivimos relaciones destructivas, pero no lo queremos soltar, porque no queremos afrontar el duelo. Sabemos que tenemos adicciones y jamás me voy a reconocer como un adicto y entonces no voy a donde tengo que ir. Si es una cuestión de alcoholismo, pues creo que es de lo que más hay, los grupos de alcohólicos anónimos, de drogadictos anónimos, hay de neuróticos anónimos, de comelones compulsivos. Creo que no estamos preparados para eso. En las religiones ponen muchas trabas, en las religiones, en las sectas. Y lo cierto es que si supiéramos vivir, pues nos cuidaríamos, ¿no les parece, jóvenes? O sea, y no es ofensa, voltéense a ver ustedes a su entorno, a la universidad, y vean el enorme grado de obesidad que hay, la mala alimentación que tenemos. Vivimos desesperanzados y creo que tiene mucho que ver con el contexto. Esta es una opinión personal. Estamos en un mundo en donde sabemos que no hay muchas garantías, el cambio climático nos está acabando, las guerras por quedarse con el petróleo de las grandes potencias. Para los jóvenes ya no hay una certeza de pensión como por ejemplo para mí. Vivimos desesperanzados y pues creo que eso hace que menos nos preocupemos por nosotros. Por eso afirmo que no estamos preparados para la muerte en nuestro país. ¿Alguna otra pregunta de Lepo? Ven, Flor, por favor. ¡Ay, ya me mareé con tanta vuelta!
Ay, primeramente agradecerle por el espacio, por su tiempo. La verdad es un tema que en lo personal yo desconocía mucho y pues me ha gustado mucho el escuchar, el saber un poco acerca de esto de la pedagogía de la muerte. Y mi pregunta va un poco relacionada con lo que acaba de mencionar y lo que mencionaba en un principio, y es sobre qué propuestas se podría dar a aquellas personas que sufren una enfermedad cardiovascular por circunstancias de su contexto. ¿A qué refiero de su contexto? Como ya lo mencionaba en un inicio, de estas personas que en algún momento de su vida estuvieron en mucho contacto con cocinas de humo, estas personas que no tienen esta alternativa de que su trabajo, no sé, trabajaron en una gasolinera la mayor parte de su vida y sufren ahora de estas enfermedades. ¿Qué propuestas se le podría dar a estas personas que, digamos, de alguna forma, por así decirlo, no tuvieron opción? Ok, no son enfermedades cardiovasculares. Usted refiere a las enfermedades pulmonares. Sí, ¿verdad? Enfermedades pulmonares. No se me Sería, vaya. digamos, bueno, no en general, yo creo que sí en este caso se referiría más a las pulmonares, porque creo que son las que más se afectan fuera de algo que podríamos controlar. No se vaya, quédese ahí, mijita. Mire, para la cuestión de las enfermedades pulmonares y para todos, cuando nosotros no tenemos servicio, bueno, más bien cuando ustedes, porque yo sí tengo, los institutos de investigación reciben a cualquier persona que ya viene con una referencia de un médico, por ejemplo, un médico de similares, que diga, le pedimos la valoración porque hay estudios de espirometría que indican que el paciente tiene EPOC. Fue un paciente que trabajó en tal gasolinera o que tuvieron consumo. Con esa referencia en todos los institutos de la UNAM, llegan, sacan su cita, hay una primera consulta en donde dicen si es cancha reglamentaria de aquí y aquí se queda. A todos nos reciben, ¿eh? A todos. Hay niveles socioeconómicos, porque después lo que sigue es que les hagan un estudio socioeconómico. En mi caso, pues como tengo servicio médico y que no hay manera de decir, están conectados al sistema de salud y saben que tengo IMSS, que tengo ISSSTE, todos saben. Entonces, yo lo que les sugiero es que vayan con un médico particular para que les dé la referencia y con esa referencia soliciten ustedes la consulta en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias o de Cardiología y que den seguimiento. Les van a hacer un estudio socioeconómico y ya les determinan un nivel. Con ese nivel ustedes permanecen 2 años, no, 3 años, son 3 años los que dura ese estudio socioeconómico. A los siguientes 3 años les vuelven a hacer el estudio socioeconómico y en función de eso les cobran, pero en verdad es la atención ahí es de primer nivel. De hecho, todos los médicos particulares, neumólogos, han salido de ahí del INER. Y incluso creo que pueden solicitar ya la cita por teléfono, pero necesitan de la referencia. Lo que es importante es que, pues bueno, cuando ya sabemos que lo tenemos, es no dejarlo. Interrumpir un tratamiento implica renunciar a la posibilidad de evitar hospitalizaciones y que esto avance pues mucho más pronto. Okay, muchas gracias. A usted, mijita. Pati. Hola, maestra. Hola. Bueno, yo quería preguntarle, maestra, una persona que acaba de recibir un diagnóstico de gonartrosis, desde el enfoque que usted nos marca y parte de ser familiar, ¿cómo podríamos ayudar a esa persona para no caer en la depresión? Bueno, de entrada una persona con osteoartrosis, se llama osteoartrosis, sabe que de por vida va a vivir con dolor. Sí. Hay como ciertas etapas pico, ¿no? Cuando tengo esas etapas pico, el médico indica un tratamiento que por lo regular es el Ecoxib, Indacaterol para el dolor, y hay que tomar esos medicamentos por lo menos 3 días. A los 3 días uno ya empieza a sentir que el dolor baja
Pero hay que seguir las indicaciones. Hay que tomar mucha agua, hay que hacer ejercicios, hay ejercicios propios para la osteoartrosis de manos, pies. El yoga es algo que hace que se nos estiren hasta las ideas y créame que con una buena alimentación, con sueño, algo que olvidé decirles es que para evitar la depresión, sobre todo en personas que vivimos con enfermedades crónico-degenerativas, hay que tomar sol. 10 minutos, por ejemplo, antes, más o menos como a las 11 de la mañana, 10 minutos, y pues hay que darle seguimiento porque esto es progresivo y pues hacerle entender a su familiar que es algo de lo que no puede deshacerse, que en la medida que haga ejercicio, que en la medida que haga los ejercicios, y que son ejercicios muy simples, bajo los deditos a la mitad, 10, luego aquí, luego completo, estiro, doblo hacia atrás, eso lo vamos a ver mañana. Pero sí es importante y sobre todo no se automediquen, no crean en todos los suplementos alimenticios. Pero, por ejemplo, en la última sesión de rehabilitación cardíaca decían, ¿por qué la gente gasta tanto en magnesio? Cuando toman el magnesio, el organismo desecha el 75%. Ustedes están comprando algo que saben que van a desechar. No tomen nada que el médico no les diga. Sí existen las alternativas médicas como el par biomagnético, la acupuntura, la homeopatía, esas son serias. Pero desde luego tienen que darle seguimiento porque, por ejemplo, en la osteoartrosis, como es un desgaste de las articulaciones, periódicamente tienen que hacer tomas de rayos X para ver cuánto se ha desgastado. Constancia. Sí. El secreto está en la constancia. Ok, maestra, muchas gracias. A usted. Luciana. Diana. Buenas tardes. Hola, maestra, buenos días. Hola, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, principalmente pues agradecerle. Más que todo es un agradecimiento porque tengo un familiar que justamente está viviendo este proceso de una enfermedad degenerativa y yo no tenía las herramientas para decirle que, porque bueno, lamentablemente o favorablemente esa es la única que escucho. Entonces, pues su última diapositiva, al darnos los valores, hasta también es muy católica, pero ella no, ya estaba en un cuadro, está en un cuadro de depresión totalmente, que ella dice que ya no va a avanzar y bueno, más que todo es esto, el agradecimiento por darnos su tiempo, porque sé que también es muy, muy valioso. Y pues principalmente yo quisiera preguntar, ¿cuál fue la palabra o el clic que se le dio dar cuenta en avanzar al siguiente paso de yo no tengo nada? No, es que cuando a mí me detectaron el EPOC sí dije, sí tienes, ya no te hagas. Y lo cierto es que sobre la marcha estaba con el EPOC cuando se me vino lo de la insuficiencia cardíaca y luego la insuficiencia venosa y la cerecita en el pastel, esto. Y sé que por el medicamento que tomo de la dapaglifosina, en un periodo determinado también se generará una diabetes. Más bien, no fue el momento, es el cómo lo adopté. Yo me dije, si aprendiste a vivir con una, puedes aprender a vivir con otra. Y algo que a mí siempre me movió fue el decir, las personas creen que las personas que somos fuertes no sufrimos, no sentimos. Claro que sentimos, claro que sufrimos, pero vivimos y vemos la vida de manera diferente. Yo, por ejemplo, que soy Aries, muchachos, y los Aries somos como bien entrados, ¿no? Yo digo, esto no va a poder más que yo, ¿eh? Y cada que tengo un reto, aprender a usar las medias de compresión, hacer ejercicio, yo digo, esto no va a ser más fuerte que yo. Pero porque yo solita me pico el orgullo. Cada quien verá de qué se vale para salir avante. Muchas gracias, maestra. Dios les bendiga. Sí. Hola, maestra, buenos días. Hola, buenos días.
Bueno, primero que nada quisiera agradecerle su participación en esta clase que nos dio y pues bueno, es un tema muy complicado y yo creo que es muy importante que a veces no se le da la visibilidad que debería, porque pues es un tema que no muchos tocan. Entonces yo la única compañera que he visto que toca es mi compañera Mari, que es la que está presentando, pero bueno, yo pasé por una situación similar con mi abuelita, ella falleció de cáncer, pero bueno, fue un proceso muy largo, o sea, como comentó usted, el cáncer regresa muchas veces, a ella en esta ocasión le regresó 4 veces, pero pues yo creo que cuando es en cuestión familiar uno no acepta, o sea, yo creo que uno no lo acepta y hasta después qué pasa. Usted comentaba la parte de que todo este proceso lo vive sola, que no, como tal, no involucra como a sus familiares a que las acompañen a consultas médicas o que lo acompañen al hospital o cosas así. Más bien mi pregunta sería, ¿cómo podría ser este acompañamiento familiar? ¿Qué tan importante podría ser el acompañamiento familiar para estas personas, familiares que pasan por estos momentos que pues sí, realmente siento yo o considero que sí necesitan como un apoyo constante en estas situaciones como las consultas médicas, ir al hospital o cuando se ponen mal? Entonces, yo creo que esa sería mi pregunta. ¿Cómo lo he superado yo? No, ¿qué tan importante sería como el acompañamiento a familiares o pues sí alguna persona que conozcamos que pasen por una situación similar? El acompañamiento, cuando es de calidad, es necesario. Pero cuando vemos que no hay la disposición, ¿a mí de qué me sirve tener a alguien que va comprometido? Y lo mismo pasa con los ancianos, con los enfermos. ¿De qué sirve que vayan si no les dan tiempo de calidad? Claro, cuando son adultos mayores, incluso legalmente en los hospitales les dicen yo no puedo revisar a su abuelita si no entra con un familiar. Pero afortunadamente, como yo nada más tengo 54, yo todavía me puedo dar esos lujos y claro, me tengo que pelear con los hospitales porque me salen con que tengo que ir acompañada y yo digo, pero ¿por qué si vengo consciente, no? Estoy dejando un número de alguien que es localizable y que si me muero viene ipso facto. Es complicado, pero yo creo que no podemos generalizar, hija. Depende de cada contexto, depende de lo que decide el paciente, porque por ejemplo, ahorita si mis familiares están escuchando van a decir, oye, qué mala onda eres, pero eso es lo que yo decidí. Mientras yo pueda, no voy a molestar, porque fue algo que yo me provoqué. En el caso de las personas, pues bueno, cuando tienen depresión es que hay que buscar ayuda. Y los especialistas son los psicólogos, los tanatólogos. Pero nos cuesta trabajo aceptar, ¿no? Esa ayuda. Ok, gracias, maestra. De nada. Bueno, maestra, muchas gracias por darnos su tiempo y tanto también el estar con nosotros y darnos su experiencia. El abrir una nueva mirada para pues quienes no saben del tema sobre el autocuidado, sobre la pedagogía de la muerte, el duelo y la importancia de. Por medio de esto también pues queríamos agradecerle como grupo y le íbamos a hacer entrega, bueno, ya luego se le hará llegar de forma física, de la constancia a la candidata doctora Alejandra Hernández Ruiz por parte de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 por su participación como ponente en el conversatorio de la pedagogía de la muerte. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes, muchachos. Ya sé que ya los invitó. Gracias. Les decía, sé que ya los invitó la maestra Betty para el conversatorio de mañana. Están ustedes cordialmente invitados. El conversatorio de mañana es qué puede hacer un pedagogo. No, maestra, no los había invitado, pero bueno. Ay. Es que este es el grupo 81, justo apenas pero adelante, si les gusta a usted hacer la invitación, adelante. Pues están invitados jóvenes. También a mí me preocupa que el Alzheimer ocupa el 80% de todas las demencias. Es la primera causa de discapacidad en nuestro país, la 7ª causa de muerte a nivel mundial. Y pues a partir de la experiencia con mi mamá, ¿qué puede hacer un pedagogo
con familias y entornos de Alzheimer en lo que respecta a la cuestión de la rehabilitación cardíaco-pulmonar. Si ustedes están interesados, pues lo único que les pediría es que traigan una pelota de esas de niño, de aire, una toalla del tamaño con la que se secan, para que ustedes aprendan los ejercicios que tendríamos que hacer con estas personas. No. Perdón, maestra, ya no la escucho. Sí.